Hola, bienvenidas queridas hermanas y amigas, gusto de saludarle y estar juntitas así conectadas estudiando la palabra de Dios. Hay una historia muy interesante que quiero que escuches. Dice que había una mujer que cada domingo por la mañana guardaba unas monedas en una bolsita, pero para nadie en particular. Luego llegaba al templo donde se congregaba y oraba de esta manera: Señor, ¿quién necesita hoy estas monedas? ¿Una persona nueva, alguien desprovisto, alguien desanimado? Dirígeme, Señor, a la persona adecuada. Qué bello cuadro de una mujer que tenía una vestimenta espiritual tan hermosa. A veces nos equivocamos y pensamos que las personas distinguidas son las personas que se visten bien externamente, cuando la palabra de Dios también nos dice que lo más importante es la vestimenta interna, la del corazón, la del alma. Bienvenida a nuestra serie de estudio del Jardín de mi Vida, y en esta ocasión vamos a estudiar acerca de dos flores muy distinguidas que están dentro de nuestro jardín. Yo sé que te has dado cuenta de repente que dentro de tu jardín hay alguna flor que sobresale del resto, quizás por su contextura, su belleza, su color, su forma, y, y la hace más distinguida que el resto. Bueno, hoy vamos a estudiar acerca de dos flores muy distinguidas que tienen una vestimenta especial. Vamos a estudiar acerca de la flor llamada benignidad y la flor llamada bondad. Estas dos siempre van juntitas. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor, a través de su Santo Espíritu y su preciosa palabra, nos dirija. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti y te reconocemos como el único Dios Salvador. Dios, queremos rogarte en esta hora que tú nos ayudes a estudiar tu palabra. Señor, son tus pensamientos, es tu consejo, es tu dirección, Señor, y queremos recibirla con gozo en nuestro corazón. Señor, que estas dos palabras, a través de estas dos flores hermosas, nos enseñen el día de hoy lo que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón el día que nos salvaste. Gracias, Padre, por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la escritura bíblica en Mateo capítulo 6, verso 28, dice así: considerad los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios vistió o viste también a los lirios del campo, ¿cuánto más se preocupa de sus hijos? Y qué lindo saber que hay una vestimenta especial que Dios nos ha dado a nosotras, del momento de creer en Jesús como el único Salvador. Y es por eso que vamos a estudiar este tipo de vestimenta a través de estas dos flores: la vestimenta de la flor de la benignidad y la vestimenta de la flor llamada bondad. Las dos distinguidas flores llamadas benignidad y bondad nos van a enseñar mucho el día de hoy. Vamos a ver algunas definiciones. Pensamos a veces que la palabra benignidad y bondad es lo mismo en nuestro vocablo español, pero cuando estudia uno estas dos palabras se da cuenta de las variaciones, y estas variaciones nos van a ayudar en esta tarde a poder clarificar algunas ideas y por supuesto poner en práctica. Y lo importante es esto, querida hermana, querida amiga: no solamente recibir conocimiento, porque conocimiento podemos tener siempre. Acá lo importante es que la palabra de Dios se haga viva en nosotras, que podamos poner en práctica las instrucciones de Dios, sus mandamientos, su palabra, y que a través de nuestra práctica, de nuestra vida, de nuestro testimonio, poder dar a conocer que Cristo es real. La gente no necesita tanta palabra, necesita nuestras vidas en cambios para bien. Así que estas dos palabras, estas dos flores maravillosas de la benignidad y la bondad, nos ayudarán a nosotros cómo poner en práctica lo que Dios quiere que los demás vean. Hay definiciones que las vamos a analizar en un momento más, pero vamos a ver de dónde viene la benignidad y la bondad. Salmo 18:35, un pasaje del Antiguo Testamento, dice así: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Estas palabras fueron dichas por el rey David cuando era perseguido por Saúl. Dios lo libró de la mano de Saúl, por eso que eran palabras de agradecimiento. Y le dice así: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Dios lo había salvado. Tu diestra me sustentó.
y tu benignidad me ha engrandecido. Aquí habla de un Dios benigno, un Dios bondadoso. Nuestro Dios es un Dios benigno y el Dios de David es el mismo Dios que se manifiesta en nuestras vidas el día de hoy. Bien, y vamos a ir a la primera vestimenta de la distinguida flor llamada benignidad. Vamos a ir a ver esta vestimenta especial de la benignidad. Benignidad en el diccionario dice que se refiere a los valores de alguien que es considerado bueno en su esencia. O sea, una palabra que podemos relacionarlo es la palabra amabilidad. Una persona que es benigna es considerado en su esencia bueno o amable. La terminología bíblica dice que benignidad viene del griego krestotes, y eso significa benignidad, y es un dato muy interesante porque en los tiempos de Jesús a los discípulos de Cristo se les decía Créstotes. Y podría haber sido dos cosas. Una, por ser seguidores de Cristo, por de ahí viene la palabra benignidad, Créstotes, o también podrían haber sido hombres amables frente a todos los demás. Y aun cuando fuere lo uno o lo otro, eso nos explica a nosotros que Cristo pudo transformar la vida de aquellos hombres para poder ser hombres benignos. O sea, un seguidor de Cristo tiene que ser un hombre benigno porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es un Dios benigno. Y aquí nos demuestra claramente de que Cristo puede cambiar nuestras vidas, puede hacer de algo malvado algo bueno. Y eso es lo que hizo con nosotros en una transformación. Pudo cambiar algo malo en algo bueno. Y de esa manera podemos ser gobernados por lo bueno, por lo verdadero y lo correcto que proviene de Él. ¿Te das cuenta lo maravilloso? Cristo hizo cambios en la vida de sus discípulos, en la vida de sus apóstoles, de todos los seguidores de Él, y también lo ha hecho con nosotros. Entonces nosotros podemos decir que en el momento de recibir a Cristo hubo cambios, claro que sí. Dios puso esa cuota de benignidad en nuestro ser para poder ser cultivada, para poder ser manifestada a los demás. Entonces nosotros podemos mostrar ser amables, no por nuestras fuerzas, no por lo que nosotros creemos que somos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir. Y esta es la manera de que podemos vivir diferente y demostrarle al mundo de que Cristo cambia las vidas. Él puso su benignidad. Así que la palabra benignidad viene del griego krestotes, que quiere decir una persona buena en esencia por un cambio de vida. Y eso lo ha provocado Cristo en nosotros. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3, verso 12. Las escrituras nos explican cómo debe ser la vestimenta del creyente que sigue a Cristo. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si te das cuenta acá, el texto bíblico nos habla de una vestimenta especial que no tiene nada que ver con la apariencia externa. Nosotros podemos vestirnos con una apariencia de piedad externamente, pero eso no significa que lo mismo va a estar acá dentro de nuestro corazón. Para Dios lo importante es la vestimenta interna, la del alma, la del corazón. Y esta es la explicación, esta es la vestimenta. Colosenses 3:12 dice, vestidos como escogidos de Dios, santos, apartados. Eso significa, y también amado. Dice de entrañable misericordia, de benignidad. Él puso esa cuota, puso esa semilla de benignidad en el jardín de nuestra vida, y esa plantita tiene que crecer, esa plantita tiene que ser manifestable, esa plantita tiene que mostrarse al mundo, porque Cristo hizo cambios en nosotros, y este es uno de los cambios, ser benignos. Por eso que el texto bíblico dice que todo creyente en Cristo debe de vestir de benignidad, ser buenos con los demás, ser amables con los demás, ser gobernados por lo bueno, lo verdadero y lo correcto. ¿Qué nos cuesta a veces ser gobernados por nuestro Dios? Ser gobernados por lo bueno, lo correcto, lo verdadero.
Y aunque el Señor dice que podemos hacerlo, nosotros necesitamos inclinar todos los días nuestra disposición, nuestra actitud, nuestro corazón, para que el Señor también nos use en cuanto a esto, ayudar a los demás en ser benignos, en ser amables. Eso significa algo muy importante en la vida de cada creyente. Esa es parte de nuestro testimonio, es lo que debemos demostrar. Vamos a ver también cómo se manifiesta esta vestimenta de la benignidad, de qué manera descubrimos que hay una persona benigna. La benignidad es la cualidad que hace pensar y planificar el bien hacia los demás. Es, por ejemplo, si una persona piensa, ay, yo quiero hacer tal cosa por aquella persona. Independiente de quién sea la persona, puede ser personas que nos caen muy bien, como aquellas personas que ya estudiamos en otra ocasión, que son personas hostiles o difíciles de tratar. Acá la palabra de Dios dice que la benignidad es una vestimenta especial que debemos de llevar como creyentes. ¿Y en qué consiste? En pensar y planificar hacer el bien a los demás. Es como cuando decimos es una persona que tiene buenos deseos con los demás. Es aquella que no tiene rencor y no dice por qué los demás surgen, sino que tiene una actitud diferente, que tiene una actitud de bienestar frente a los demás. Le desea el bien a todas las personas, inclusive a aquellas personas que le han hecho daño. Esa es una persona benigna. Entonces la benignidad tiene que ver con pensar y planificar hacer el bien. Recuerden esto, pensar y planificar hacer el bien. Hay un ejemplo bíblico en Primero de Reyes capítulo 8 verso 18. Pueden buscarlo ahí para corroborar en la palabra de Dios. Primero de Reyes 8, 18, en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice así: pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Qué hermoso es este versículo. Pero Jehová dijo a David mi padre, está hablando Salomón, cuando haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Bien has hecho en tener tal deseo. Dios estaba contento con el deseo del corazón de un hombre que quería hacer el bien a los demás. Ese hacer el bien, el desear hacer el bien, eso es ser benigno. Entonces, ¿qué nos enseña esta vestimenta de la benignidad? En que nosotros debemos aprender a planificar y estar motivado en nuestro corazón, desear que los demás les vaya bien. Eso es ser benigno. Cuando estudiamos sobre la paciencia vimos que es difícil tener paciencia con las personas hostiles o difíciles de tratar. ¿Cuánto más es ser benignas con ellas? Planificar hacer el bien con estas personas, eso sí que es complicado, pero la palabra de Dios dice que lo podemos hacer. Y hay otros aspectos de la manifestación de la benignidad en nuestra vida. La benignidad, dice la palabra de Dios, que es un mandato, no es si tú quieres. En Efesios capítulo 4, verso 32, vamos a leer esos pasajes bíblicos y vamos a contextualizar con los versículos 30 en adelante. La palabra de Dios dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice este versículo que nosotros en algún momento podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿De qué manera lo podemos entristecer? Verso 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. De esa manera nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. No por ser creyentes no vamos a caer en pecado. Estos son típicos pecados quizás de muchos creyentes. Pero acá dice que podemos entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros a través de aquellas cosas. Pero el verso 32, que es interesante analizarlo, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces es interesante el desafío de nuestra vida, es que podamos ser benignos, porque no es porque nosotros queramos, si es que nos nace o no nos nace, porque humanamente a veces no nos nace hacer el bien a los demás ni pensar buenas cosas hacia los demás. Pero acá dice la palabra que es un mandato de parte de Dios. Y dice que este mandato nos hace bien a nosotros, porque estamos corrigiendo nuestra vida y estamos trayendo también tranquilidad a nuestro ser. Todo esto tiene que ver con nuestros pensamientos.
Ya hemos visto que la benignidad es la que planifica, es la que planea hacer el bien con los demás, ser benignos. Y los resultados los podemos ver también y es lo que la palabra de Dios nos dice, eh, que son buenos resultados frente a los demás. Hay una higiene mental que debemos hacer. Si sabemos que debemos de planificar hacer el bien a los demás, también debemos hacernos una higiene mental. Así como nosotros nos lavamos y somos muy higiénicos ahora, todo el mundo es muy higiénico, nos aprendimos a lavar bien las manos, ¿se fijaron? Pero también debemos aprender a tener una higiene mental. Quiere decir que debemos de sacar cosas que nos dañan, cosas que nos perjudican, o quizás a veces las cosas que vemos, escuchamos, nos llenan nuestra mente, nuestro corazón de cosas malas. Así nunca vamos a ser benignos. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y sigue siendo un imperativo de parte de Dios. Piensen en las cosas buenas, piensen en lo que es verdadero. Saben que hay algo interesante frente a esto. A veces nosotras las mujeres tenemos muchas complicaciones con lo que pensamos. Nuestra mente a veces es tan rápida y a veces inventamos cosas que no son reales. Cuando nosotros leemos las escrituras es como que alguien nos enfoca nuestra vida. Y es porque el Señor quiere que pensemos en lo que es verdadero, lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Y estas bendiciones y virtudes las provienen de nuestro Padre Celestial. Entonces necesitamos concentrar nuestros pensamientos en lo que Dios piensa. Y cuando sucede eso, aprendemos a ser personas benignas, que cuando pensemos en las otras personas, vamos a pensar no cosas malas, sino que vamos a pensar en el bien para ellos, aún de las personas que nos han hecho la vida cuadrito, como decimos a veces. Los pensamientos juegan un papel muy importante aquí, pero las escrituras nos dicen que podemos, con la ayuda de Dios, ser benignos con otros, o sea, planificadores del bien de los demás. Hemos visto la primera vestimenta, una vestimenta muy especial, la vestimenta de la benignidad, que es la cualidad de pensar o planificar el bien para los demás y ser una persona amable. Eso habla de la esencia de lo que Cristo hizo en nosotros en el momento de aceptarlo como Salvador. Eso es el desafío para nosotras. Ahora, si nosotros somos benignas, tenemos la flor de la benignidad en nuestro jardín, debemos cultivarla, aprender a tener esa higiene mental de sacar pensamientos malos y poner los pensamientos de Dios para poder cultivar esta flor llamada la benignidad. Seamos amables con el resto de la gente, pero no por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Señor. Y vamos a ver ahora la vestimenta de la distinguida flor llamada bondad. Vamos a ver la definición de bondad. La bondad es, bueno, sale la palabra en griego adaxosune, eso significa en griego, y significa la cualidad de bueno, inclinado a hacer el bien, es la acción, es realizar actividades en forma concreta. O sea, la bondad está relacionada con hacer una acción, con hacer algo concreto. Entonces la bondad ejecuta lo que la benignidad ha planificado. Recuerdan que hemos visto que la benignidad es la planificación de hacer el bien a los demás y ser amable. Bueno, la bondad acá ejecuta lo que la benignidad ha planificado. Y vamos a ver algunas manifestaciones de la bondad. ¿Cómo se manifiesta la bondad en los creyentes? La bondad, lo primero es que anda en buenas obras. Y vamos a ver que a veces tenemos confusión y mal concepto de las buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de cómo obtenemos la salvación. Los seres humanos, ninguno puede decir que se ha ganado el cielo, se ha ganado la salvación en Cristo por sus obras, porque no es lo que dice la Escritura. Dice que fuimos salvados por la gracia de Dios puesta cuando nuestra fe está puesta en Cristo.
Y dice que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no es por obra que nos ganamos el cielo, no es por obra que somos salvas, no es por obra que vamos al cielo, ¿ya? Es solamente por la fe en Cristo. El verso 10 de Efesios 2 dice así, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí te da la explicación. Dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, o sea, porque Él nos salvó, Él hizo una nueva creación en nosotras. Dice, y fuimos creadas para buenas obras, las cuales, dice la Escritura, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aquí vamos a explicar esa confusión de las obras. Algunos piensan que por sus obras van a llegar al cielo y no es así. Las obras ya estaban hechas, las obras buenas Cristo las trazó, hizo el camino. Entonces, tú no vas haciendo el camino de las buenas obras con tus buenas acciones. El camino estaba hecho, lo hizo Cristo por nosotros. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Que andemos como Él anduvo. Él dejó trazado el camino. Nosotros solamente debemos de aprender a obedecer a Dios. Y creo que esta vestimenta especial de la bondad nos habla en este sentido de que podemos ser mujeres bondadosas, podemos ser personas bondadosas porque andamos en el camino correcto. Jesús trazó un camino, el camino de la bondad, y ese camino es el camino de las buenas obras. Y ese camino es el cual nosotras estamos inmersas. No es porque lo construimos nosotras, no es porque por nuestras buenas acciones nosotros vamos haciendo un camino, el camino ya estaba hecho, lo hizo Cristo por nosotros. Hay un texto bíblico muy hermoso, un pasaje que nos habla de una mujer extraordinaria en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 9, verso 36 al 41, nos habla de una mujer que Dios trató en su corazón y Dios la usó para su gloria. Había entonces, dice la Escritura, en Jope una discípula llamada Tabita, sale en Hechos 9, 36 al 41, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Dorcas aquí explica la escritura de que era una discípula de Cristo. Y mira el trato que Dios hizo con ella. Esta mujer era una costurera. Y dice que su benignidad la llevó a observar la necesidad de los demás y planificar su ayuda. Y su bondad la llevó a tomar medidas, cortar y coser túnicas para el necesitado. Eso es lo que Dios trató con esta mujer. Esta mujer quería ayudar, quizás no tenía grandes recursos para hacerlo, pero era solamente disponer su corazón y Dios vio eso. Ella hacía túnicas y hacía para las viudas, se encargaba de dar limosnas, dice la escritura. Y es una mujer extraordinaria porque quedó registrada acá en la Biblia. Y como Dios también tomó en cuenta el trabajo de servicio de esta mujer. Qué gran ejemplo, una mujer extraordinaria. ¿Te fijas que la vestimenta de la benignidad y la vestimenta de la bondad hacen distinguida a una persona? Y no es por la apariencia física, no es por los atuendos que nos ponemos externamente, es por la actitud del corazón. Dorca tenía esa actitud, una actitud del alma, de servicio a su Dios, quizá una mujer muy sencilla, una mujer costurera, una mujer que se preocupaba de los necesitados, quizás nadie veía a lo mejor lo que ella hacía en el día a día, pero Dios tomó en cuenta su labor. La escritura dice que esta mujer enfermó y murió, pero Dios hizo un milagro a través de Pedro, Dios le resucitó. Y saben que esta es la muestra que nos da a nosotros de que Dios puede usar el corazón de una mujer que está dispuesta a servirle. Podemos ser vestidas por nuestro Dios, tenemos una vestimenta especial, así como encontramos las flores hermosas distinguidas dentro de nuestro jardín y que llaman la atención. Bueno, esta es una de las vestimentas más hermosas que podemos tener internamente y que puede ser manifestable a los demás. Para Dorcas, ¿sabe lo que sucedió cuando ella murió?
las que rodearon ahí en su funeral, en el velorio, vamos a decirlo, eran mujeres que tenían en sus manos las túnicas que ella había hecho y lloraban con esas túnicas en sus manos, porque eran mujeres agradecidas, porque hubo una mujer que se preocupó por ellas. Por eso que la vestimenta de la bondad en acción y de la benignidad son tan importantes en la vida de cada creyente. Y por eso que se hacen como las flores distinguidas dentro de nuestro jardín, porque son virtudes distinguidas para nosotros. No vale con lo que tenemos externamente, porque podemos engañar a los demás, porque nadie sabe lo que está dentro de nuestro corazón, solamente nuestro Dios. Pero esta vestimenta de la bondad, eh, manifestamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay mujeres que quieren servir a Dios, hay mujeres que queremos hacerlo. Y el desafío de vida es este: si tú quieres y eres desafiada por la palabra de Dios a servir a Dios de esta manera, hazlo. Hazlo porque es una vestimenta distinguida, porque Dios ve lo que tú estás haciendo, porque las obras son parte de la vida cristiana, porque debemos andar en el camino que Él trazó para nosotros. Dice que es un camino de buenas obras y en ese camino debemos estar y no debemos salirnos de ese camino. Debemos seguir caminando con Cristo a nuestro lado, pensando que estamos en el camino correcto y haciendo lo que es correcto. ¿Y sabes qué? La benignidad y la bondad es lo correcto que Dios puso en tu vida y en mi vida. Dos flores maravillosas hemos visto hoy: la flor de la benignidad y la flor de la bondad. Sus vestiduras las hacen esas flores distinguidas. Y ojalá que nosotras también tengamos esa benignidad y esa bondad manifestable a los demás, y que esas cosas y esas virtudes y esas flores nos hagan a nosotras personas distinguidas, no para que los demás nos alaben, es para que el Dios del cielo, nuestro Señor, vea con gratitud lo que nosotras estamos haciendo, porque lo hacemos para honrarle a Él. Que Dios nos bendiga. Entonces yo te quiero desafiar en esta tarde, querida amiga y querida hermana, así como lo veíamos en la historia al principio de esa abuelita que oraba y decía: Señor, ponme la persona indicada. Bueno, que tu oración sea esa, que Dios ponga la persona indicada en tu corazón y en tu mente, y que puedas poner en acción la benignidad, el planificar algo para el bien de esa persona, y que puedas llevar a cabo también la acción que es a través de tu bondad, de hacer algo con tu propia vida, con tus propias manos, de lo que esta persona necesita. Que Dios te ayude, que Dios me ayude para poder concretarlo. Dios nunca nos va a hablar solamente para entregar un conocimiento. Siempre hay un desafío espiritual, y quizás este sea un desafío muy importante en tu vida. Que Dios te bendiga.